ahora. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidos a las noticias. Comenzamos con lo que es la información de este momento. Y estamos con pantalla dividida porque estamos en el Palacio de la Moneda, donde dentro de los próximos instantes se espera que hable el presidente Gabriel Boric. También estamos en el centro de Santiago, donde los trabajadores de Codelco acaban de realizar declaraciones y protestas. Y también en el sector de Ventanas, Puchuncaví, donde ya hay algunos cortes de ruta. Esto luego de que Codelco confirmara que va a comenzar la preparación del cese de funciones de la fundición de Ventanas. Esto luego de los últimos episodios de intoxicaciones en Quintero y Puchuncaví. Como yo le comento, se espera que el presidente Gabriel Boric haga el anuncio de esta decisión en los próximos minutos. Comentarle que esta fue una sesión extraordinaria del directorio de Codelco que aprueba durante esta jornada y por mayoría avanzar en la preparación del cese de operaciones de la fundición de Ventanas. No de la refinería, sí de la fundición. Hay una serie de modificaciones legales que hay que hacer a propósito de aquello. Se han hecho inversiones, y es parte de lo que se va a explicar en los próximos minutos, de 156 millones de dólares en un periodo de 7 años para bajar y capturar los gases que han contaminado el ambiente y que producen estos picos de contaminación que, como por ejemplo la semana pasada, terminaron con cerca de 60 personas intoxicadas, en su mayoría niños, con obligación de suspender las clases. Vamos a hablar de aquello porque, Marian Basso, estamos contigo en La Moneda. Se espera que el presidente Boric dé a conocer, Marian, durante los próximos instantes, un poco más de detalles de esta decisión tomada por el directorio de Codelco. Marian, estamos contigo. ¿Qué tal? Buenas noches. Hola Iván, muy buenas noches. Sí, efectivamente estamos ya a la espera de que el presidente de la República, Gabriel Boric, ingrese hasta el Salón Toesca, donde nos encontramos en este momento justamente para dar este anuncio oficial relativo a lo que tú muy bien comentabas ahí en este comunicado que realiza Codelco hace algunos minutos, que es de aprobar por mayoría en la preparación del cese de la fundición de Ventanas. El mandatario entonces entregaría los detalles de aquella decisión. También algo muy importante que tú mencionabas, ¿qué va a pasar con los trabajadores de la fundición, ¿no es cierto?, de Ventanas? ¿Qué se va a hacer? La reubicación. ¿Cuál es la señal que quiere dar el gobierno también con esta medida? Ahora, recordar que el directorio de Codelco se reunió muy temprano durante esta jornada justamente para analizar los escenarios. ¿Cuáles eran los escenarios? Justamente el que se dio a conocer hoy, que es el cese de la fundición de Ventanas, pero también había otro escenario que había sido estudiado por el gobierno ya hace varias semanas, que era la inyección de 50 millones de dólares, alrededor de 50 millones de dólares, justamente para cumplir con todos los protocolos medioambientales que la ley así le exigía, de emisión de gases, de captura de gases y también de retención de ellos. Es por eso que esa era una de las opciones. De hecho, la ministra de Minería, Marcela Hernando, durante la semana asistió a una comisión en el Senado, a la Comisión de Minería, donde se señaló que el gobierno estaba dispuesto entonces a la inyección de estos recursos justamente para continuar con estas operaciones cumpliendo toda la normativa medioambiental. Eso sí, entonces hay que esperar si esta decisión fue unánime, concordada con todos los ministerios que tienen relación con la decisión del cese de las funciones de Ventanas, justamente para ver cuáles van a ser los detalles y también las repercusiones que va a tener esta decisión. Claro que sí, María. Recordar que esta inversión que se ha hecho entre el 2010 y el 2017 ha permitido a Ventanas capturar una parte importante de los gases que producen contaminación, cerca del 90-95% de los gases. Y se requerían de otros 54 millones de dólares adicionales para garantizar de alguna manera capturar todos estos gases que han producido estos picos de contaminación que terminan con las clases que tienen que ser suspendidas, con niños que tienen que ser atendidos de urgencia. Pero el informe que tiene el directorio, y por eso se somete a esta sesión extraordinaria, es que no se garantiza con esta inyección de dineros la captura total de estos gases que producen episodios de contaminación. Bueno, es parte de lo que se va a explicar dentro de los próximos instantes. Pero también queremos conocer lo que ha pasado con los trabajadores, porque lo que viene a continuación, y estamos con Agustina Álvarez, volvemos contigo enseguida, Marian. Los trabajadores han dicho, bueno, que aquí estas funciones se van a pasar al área privada y se van a reconvertir una cantidad importante de trabajadores. Estamos hablando de cerca de 350. Bueno, Agustina, tú estuviste con ellos. Cuéntanos, por favor, cuál era la posición que ellos manifestaban.
Claro, Iván, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Lo cierto es que un momento bastante tenso fue el que se vivió precisamente a mi espalda en el Ministerio de Energía, en donde un grupo importante de trabajadores de Codelco, precisamente de la división Ventanas, llegó hasta este lugar porque, ustedes lo comentaban, había una reunión por parte del directorio de Codelco para ver precisamente qué iba a suceder con esta división. Se esperaba, claro, que hubiese información respecto a esta cantidad de plata que se podía inyectar, pero no estaba dentro de las cartas, según los propios trabajadores, el cierre de esta división de Codelco. Lo cierto es que pasadas las 20 horas fue finalmente cuando parte del sindicato, que estaba reunido también al interior del Ministerio de Energía, salió para anunciar que la decisión que se había tomado por mayoría del directorio había sido finalmente el cierre, que no se va a dar de inmediato, sino que anunciaron que debía durar entre 3 y 5 años, un cierre progresivo de esta división Ventanas de Codelco. Ahí inmediatamente acá generó impacto, había trabajadores que, por ejemplo, lloraban, había otros que se mostraban bastante indignados con la resolución, porque, como les comentaba, era algo que finalmente no se esperaba. Ahora, lo que hicieron ellos fue llamar inmediatamente a un paro nacional al resto de los trabajadores, no solamente de Ventanas, sino de que Codelco a realizar un paro nacional, una situación que nos contaron se iba a analizar en estas próximas horas y se iba a terminar durante esta jornada. A mi espalda ya no vemos a ningún trabajador, porque lo cierto es que se subieron unos buses rumbo a Ventana para poder manifestarse. Dicen: nosotros no vamos a permitir este cierre. Vamos a escuchar declaraciones por parte de trabajadores que estuvieron en este lugar. Decidimos hacer un paro nacional. Esa es nuestra acción. Hacemos un llamado a todos y todas las trabajadoras del cobre, que nosotros, Ventanas, no somos únicos. Ustedes son los que siguen, ustedes continúan después de nosotros. No dejaremos que esto suceda. Nosotros estamos hoy día en alerta y articulados junto a los trabajadores contratistas. Tengan miedo, porque los trabajadores del cobre vienen. Tengan miedo, claro, ellos decían: nosotros no vamos a dejar que esto suceda, y otro de los argumentos que ellos ponían sobre la mesa, y por eso el llamado a un paro nacional de toda la empresa minera, era que si hoy iniciaban con Ventanas, podía seguir con el resto de las empresas que son parte de Codelco. Ahora bien, esta información fue dada a conocer, como yo les comentaba, a eso de las 20 horas por parte de trabajadores del sindicato, por quienes eran parte de este sindicato. Sin embargo, cerca de las 20:30, hace pocos minutos nada más, fue propiamente Codelco quienes sacó un comunicado en donde anunciaban y ratificaban esta información, este cese progresivo de las funciones de lo que es la división Ventanas. Ahora, decían, como yo les comentaba también, que esta fue una decisión aprobada por la mayoría, y en este también anunciaban cuál era el argumento, que tú bien lo comentabas, Iván. Hace ya días que estamos viendo diferentes temas de contaminación precisamente en esta zona. Hablamos del polo industrial de Puchuncaví y Quintero, que hemos sabido de distintas contaminaciones, tanto a adultos mayores como también a los niños, a escolares, y por eso estas razones ambientales es uno de los temas que se pone sobre la mesa como una de las implicancias principales para el cierre progresivo entonces de esta de Ventanas. Ahora también, lo comentaban ustedes también, y es parte de la información que esperamos que también entregue el presidente Gabriel Boric en un par de minutos más, qué iba a pasar con los trabajadores. Lo cierto es que en este documento dicen que para la implementación del mandato del directorio, la Administración Superior constituirá una mesa de trabajo con los dirigentes sindicales de Ventana para avanzar en la preparación y acuerdo del cese de las funciones, y que agrega además que en esta instancia se acordó un plan laboral para ofrecer una transición justa a los casi 350 trabajadores y trabajadoras de la fundición. Ahora, los trabajadores que estaban acá presentes, y con esto Iván terminó, hay que mencionarlo, decían: claro, nosotros quedamos tranquilos con esta propuesta que nos entregan porque somos trabajadores de planta, pero ¿qué pasa con el resto, con la gran mayoría de los otros trabajadores? Claro, los contratistas, las empresas vinculadas, y probablemente para los que tenemos un poco más de años nos recordaremos del fallido proceso de reconversión de los trabajadores mineros, por ejemplo, de Lota. Cuando se cierra Lota, incluso se les terminan ofreciendo algunos planes de reconversión laboral a gente que había trabajado toda su vida como minero para trabajar, por ejemplo, en servicios muy distintos, peluquería y cosas por el estilo, que finalmente no funcionan. Bueno, acá lo que se ha señalado sobre esta materia, Agustina, y es importante decirlo, que se va a ofrecer un proceso de reconversión o de retiro voluntario. Esto es un proceso que es paulatino, no es el cierre de la fundición en su conjunto. La refinería va a seguir funcionando y el cierre de la fundición es paulatino, pero de todas maneras son 350 trabajadores
cuyo destino laboral de alguna manera está en vilo. Ahora, es una ecuación extremadamente compleja. Este es un gobierno que se ha declarado no solo feminista, sino que medioambiental, un gobierno verde. Y bueno, evidentemente lo que aquí ha ocurrido son estos picos de contaminación que terminan con escuelas cerradas, con niños internados en el servicio de urgencia y, por supuesto, con una contradicción entre este polo productivo y la gente que vive en Quintero, en Puchuncaví, en La Greda, en fin. Es un tema que tiene muchos ribetes. Vamos a volver contigo, Agustín, en cualquier instante. Estamos, por supuesto, pendientes a lo que vaya a comunicar el presidente Boric en los